Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenas tardes, según la interpretación horaria. Excelentísima consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, resto de autoridades que luego iré presentando en el turno de intervenciones en la mesa, autoridades en la sala, amigas y amigos congresistas. Bienvenidos a Oviedo, bienvenidos a Asturias, bienvenidos al 55 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Miren, lo primero es una pequeña confianza. Saben que el doctor Emilio Sánchez y yo trabajamos en el mismo servicio. Por una serie de vericuetos temporales hemos ido a coincidir en esta mesa. Hablamos bastante, nos vemos mucho y hemos convenido en repartirnos un poco la presentación del Congreso y sobre todo los agradecimientos para evitar duplicidades, ¿no? Es mi jefe, además, o sea que yo tengo que obedecer. Lo primero, quería agradecer al comité organizador toda la planificación del Congreso. Ha sido un comité organizador que ha trabajado muchísimas horas para que este Congreso les resulte de la máxima practicidad e interés posible. Quiero hacer mención especial a los 8 miembros del comité organizador local de los distintos hospitales de Asturias. Desde un primer momento hemos querido que el Congreso sea el Congreso de Oviedo, pero que sea también el Congreso de Asturias. Y en ese sentido hemos querido que estar representados prácticamente todos los hospitales de Asturias. A los de afuera les animo a identificar en nuestra imagen del Congreso esas figuritas que hay en la parte de abajo. Representan varias ciudades, varios estamentos, varias cuestiones de Asturias. Les animo a ir identificándolas durante estos días. Otro agradecimiento es a los comités previos. Venimos de 3 congresos, Valencia, Palma de Mallorca y Granada, con un nivel científico que nos ha puesto el listón, pero que muy alto. Y eso ha sido un reto para nosotros, intentar al menos mantener ese nivel científico. Muchas gracias a los grupos de trabajo de la sociedad. Se han recibido más de 100 propuestas, de 100 temas, para que tratemos aquí en el Congreso, y ha habido que trabajar mucho alrededor de todos estos asuntos. Miren, una de las máximas ha sido ser prácticos, que sea de interés para nuestra práctica clínica diaria, pero la máxima ha sido que todo sea transversal, que todo nos pueda interesar a todos, independientemente del área donde trabajemos, ¿no? Si ustedes durante el Congreso, en las 4, 5, 6, hasta 7 actividades que hay en paralelo, más de 120 horas lectivas tiene este Congreso en poco más de 48 horas, tienen alguna duda de a qué sesión ir, eso será que hemos acertado, porque hemos levantado el interés por muchos temas en el Congreso. Por último, todo este puzzle tan complicado de todo este conglomerado de actividades sería imposible sin la Secretaría Técnica de la Sociedad, que trabaja de una forma ejemplar para que todo esto se desarrolle de la mejor manera posible. Y por último, a ustedes, asistentes, congresistas, gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Y un añadido, para que estemos aquí, más de la mitad de los nefrólogos y nefrólogas activos en España, prácticamente otra mitad se ha tenido que quedar en sus puestos de trabajo para garantizar la continuidad asistencial a nuestros pacientes. Transmítales, por favor, a los compañeros y compañeras que se han quedado en sus puestos de trabajo también nuestro agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo. Le cedo la palabra en este momento al ilustrísimo señor don Alfredo Cantelli Fernández, alcalde de Oviedo.
consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, presidente de la Sociedad Española de Nefrología, Emilio Sánchez, presidente de la Asociación Europea Renal, Roser Torra, presidente de la Asociación Española de Enfermería Nefrológica, Iciar Bueno, presidente del Comité Organizador del 55 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, Manuel Gorostidi, resto de autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. Como alcalde de Oviedo, quiero dar la bienvenida a todos y trasladar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este Congreso de la Sociedad Nacional de Nefrología que se celebra en nuestra ciudad. Con motivo de esta prestigiosa cita, sin duda la más importante de la nefrología española, os encontráis en Oviedo las personalidades más relevantes de esta especialidad médica. Con la celebración de este Congreso, los ovetenses y la sociedad asturiana, en general, vamos a tener la oportunidad de conocer los avances de la ciencia, de aprender y de valorar todavía más el trabajo de los especialistas que, con su dedicación, mejoran nuestra salud y salvan vidas cada día. La nefrología se ha convertido en los últimos tiempos en una especialidad fundamental. Es probable que, además, nos encontremos ante una de las más desconocidas para los pacientes. Estoy seguro de que tras la celebración de este Congreso y merced a las publicaciones científicas que de él salgan, conoceremos mejor la extraordinaria labor que realizan los profesionales sanitarios en este ámbito. Me gustaría reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Española de Nefrología, así como al comité organizador encabezado por don Manuel Gorostidi, por apostar por Oviedo para ser la sede de esta importantísima cita, sin olvidarme del presidente nacional, José Emilio Sánchez para mí, verdadero impulsor de que se celebre en Oviedo y con el que me unen lazos familiares. Gracias, Emilio. Para nuestra ciudad, acoger eventos profesionales de este nivel es un reconocimiento de nuestra capacidad organizativa, a nuestras infraestructuras y, sobre todo, a la hospitalidad con la que recibimos a quienes nos visitan. Yo diría que todo un lujo. Estoy convencido de que este Congreso no solo va a tener un innegable impacto científico y médico en la comunidad, sino que también nos va a ayudar a proyectar a Oviedo como una ciudad abierta al conocimiento, al progreso y al intercambio de ideas. Por todo ello, nuevamente, gracias y enhorabuena. Os deseo un feliz Congreso y que aprovechéis al máximo vuestra estancia en Oviedo. Una ciudad que enamora a quienes nos visitan, hospitalaria, cargada de historia y con una gastronomía del máximo nivel. Muchas gracias por esta atención y que seáis felices en Oviedo. Le cedo la palabra al señor don Daniel Gallego Zurro, presidente de Alcer España. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que no me quería escribir ningún discurso porque, bueno, este es mi octavo Congreso de Sociedad Española de Nefrología. Desde 2018 he ido a todos, menos al de Valencia, que lamentablemente por la Dana pues no pude ir. Bueno, y además pues quiero tener un recuerdo para los damnificados y los fallecidos, que gracias a eso y a otras situaciones como Filomena, pues el apagón, la guerra en Ucrania y la pandemia, pues nos ha enseñado que teníamos que crear un plan de contingencias para catástrofes, y de hecho vamos a hablar de ello aquí después de la inauguración, y que no estábamos preparados, ¿no?, para lo vulnerables que somos los pacientes renales, especialmente en tratamiento renal sustitutivo. Tengo aquí la insignia de la SEN y de Alcer juntas, que me dio Patricia de Sequera. Y bueno, solo quiero pediros que, sea quien sea el nuevo presidente o nueva presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, que trabajemos juntos como hemos trabajado con todos los presidentes anteriores y presidentas, y con Emilio, que hemos ido codo con codo y a todos los sitios de la mano, y que somos un equipo imbatible, ¿no?, con la evidencia científica, el conocimiento y con la experiencia vivida de los pacientes. Bueno, creo que tenemos que mejorar aún los tratamientos renales sustitutivos y mejorar que haya más gente en casa, a ver si llegamos al 30% con el grupo de trabajo de diálisis domiciliaria y con la estrategia de cronicidad y con la resolución de la Organización Mundial de la Salud, que pone por fin priorizar y fomentar estrategias a los países y en eso tenemos un pedacito nuestro que hemos colaborado tanto a nivel nacional como internacional en la Federación Europea de Pacientes. Probablemente sea mi último congreso como presidente, porque bueno, ya tengo que empezar a pensar en mí, y el año que viene también tenemos elecciones en Alcer, pero sí que no quiero acabar
sin invitaros al 50 aniversario de la Federación Nacional Alzheimer, que es el año que viene, que lo haremos en mayo. Estáis todas y todos invitados. Se juntaron unos pacientes hace 50 años porque no había tratamiento de diálisis para todo el mundo y creo que hemos logrado mucho. Alzheimer ahora está reconocido a nivel nacional e internacional y ha sido gracias a la colaboración con vosotros y con vosotras, con las enfermeras, por supuesto, que pasamos muchísimas horas con ellas y que nos cuidan muy bien, y por supuesto con los trasplantes, que son el buco insignia. Así que, bueno, os deseo un muy feliz congreso y nos vemos aquí para hablar de lo que queráis para mejorar lo de los pacientes. Me gusta que las candidaturas, las dos, hayan puesto el foco en la diálisis extrahospitalaria, pero por favor no fijéis solo en los trabajadores, también fijaros en los pacientes extrahospitalarios que también necesitan muchos cuidados. Gracias. Le doy la palabra ahora a doña Itziar Bueno Zamarvide, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica SEDEN. Buenas tardes, señor presidente del comité organizador, señora consejera, alcalde, señoras y señores presidentes de ERA, ONT y SEN y Federación Nacional Alzheimer. Agradezco en nombre de SEDEN la invitación al comité organizador y a SEN para estar aquí en Oviedo al inicio de este congreso. Déjenme que inicie estos 3 minutillos de intervención dando gracias a un presidente que se va, por conciliador, por integrador, por amable, que ha sabido transmitir la importancia del momento en que se encuentra la enfermedad renal crónica y la urgencia de la implantación de nuevas estrategias y programas para abordarla, prevenirla y tratarla. Ha sido un verdadero placer, Emilio, compartir foros, jornadas y mucho trabajo en el Ministerio, en un trabajo que hoy ve la luz, afortunadamente, incluido en una nueva estrategia de cronicidad, un nuevo documento que hará posible mejorar seguramente en la detección temprana, en la atención a tiempo y en continuar con la promoción de los tratamientos domiciliarios asistidos y el trasplante. Un trabajo que ha demostrado que unidos damos más, como cada uno somos y como no puede ser de otra manera. Todos los profesionales y pacientes implicados, cada uno desde el lugar que ocupamos en la atención a la enfermedad renal, estamos conectados y hemos de trabajar coordinadamente. Este es un año para ustedes de elecciones y para SEDEN cumplimos nuestros 50 años. 50 años en los que hemos crecido, evolucionado y en los que seguimos trabajando por la excedencia en el desempeño, por las atenciones a las necesidades de cada persona, por la mejora en la formación, en la investigación y por la mejor gestión del cuidado. Vivimos también tiempos de trabajo con el Ministerio en un nuevo marco estratégico de cuidados de enfermería que ayudará a definir un nuevo modelo de atención. Como yo no voy a votar y como no estoy en tiempo de reflexión, sí que quiero transmitir mi lista de deseos a la nueva candidatura que gane la elección. Sigamos trabajando juntos en los foros donde ya lo hacemos y vamos a trabajar porque se haga allá donde todavía no ha empapado la idea y la actitud de equipo multidisciplinar, con objetivos comunes, con tareas complementarias y con toma de decisiones conjuntas. A la candidatura ganadora le pido: acompáñenos en que de una vez se reconozca el trabajo especializado de la enfermería en nefrología. El cuidado enfermero con el paciente renal requiere de conocimiento teórico sólido y práctico, bien orientado para cuidar a nuestros pacientes de manera completa en todas las fases de la enfermedad. Nómbrennos en foros, en congresos, en artículos de prensa, porque lo que no se nombra no existe. Y la enfermería estamos ahí, existimos y tenemos ese campo de cuidado que trabaja mano a mano con ustedes. Otra petición. Este año ve la luz un nuevo documento, un proyecto que se ha hecho desde la Sociedad de Enfermería Nefrológica, Proyecto Paciente Nómada. Es un informe de continuidad de cuidados para todos los pacientes que están en tránsito de unos centros a otros, extrahospitalarios a centrales y vacacionales. Les pedimos que lo incorporen en sus estrategias, en sus trabajos diarios y también pedimos a la industria que nos lo incluya en los programas y en las aplicaciones con las que trabajamos. Sigamos trabajando en prevenir, en educar y en convencer a los pacientes para su propia capacidad para cuidarse. Sigamos trabajando para el paciente y con el paciente, porque es el paciente el único protagonista de la enfermedad, de su propia historia y de su propio proceso de salud. Y también el protagonista y agente principal de su autocuidado mientras éste se pueda dar. Bien, y hasta aquí mi lista de deseos.
Para abreviar, les diré, como todos los años, que las enfermeras que compartimos equipo, horas de trabajo y mucho más con ustedes, les deseamos un feliz y fructífero congreso. Nuestra felicitación a los autores de comunicaciones y pósters que han sido seleccionados para ser expuestos en esta reunión y que todo lo que aquí se aprenda, debata y concluya contribuya a mejorar su conocimiento, porque de ello y con ello seguro nuestros pacientes primero y todos los equipos después saldremos beneficiados. Gracias. En conexión virtual tiene ahora la palabra la doctora Roser Torra Balcells, presidenta de la European Renal Association. Hola a todos. Me sabe fatal no estar aquí con vosotros, pero desafortunadamente esto de ser presidenta de la ERA tiene sus problemas y sus dificultades de no tener la omnipresencia. Y como Emilio sabe, pues hubo un baile de fechas de la SEN y al final pues me ha pillado mal y me ha sido imposible venir. Pero bueno, estamos grabando esto para poder estar ahí de alguna forma y deciros que estoy súper orgullosa de representar a España en la ERA. España es uno de los grandes países, es junto con Alemania el de mayor número de miembros, pero no solo eso. Es el primer país en número de abstracts presentados y el cuarto en número de asistentes, lo cual creo que demuestra claramente la implicación de los nefrólogos españoles, pero a su vez el nivel de la nefrología española. Yo esto me gustaría hacer ahí una diferenciación, porque si miráis en speakers invitados, pues hay relativamente menos en España por el número de miembros. En cambio, hay muchísimo abstract. Para mí esto traduce un muy alto nivel general. O sea, en España hay muchísimos hospitales con un muy alto nivel de nefrología. Claro, no tenemos la financiación que tienen otros países, que tienen unos cuantos centros súper bien financiados que producen ahí como locos, ¿no? Y estos acaban siendo muchos de los speakers invitados. Pero bueno, yo creo que hacemos un gran trabajo, el nivel es altísimo. Además, hay muchos españoles en los grupos de trabajo también. Tenemos incluso 2 chairs de grupos de trabajo españoles. Muchísima contribución a las revistas. O sea que tengo que decir que voy bien contenta por el mundo diciendo que soy española y que ahí va la nefrología española. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos veamos el año que viene en Murcia, pero antes en Glasgow. Y os deseo que tengáis un magnífico congreso, que aprovechéis, que aprendáis mucho, sobre todo los jóvenes, y que sobre todo hagáis mucho networking, que esto es muy importante, que desde el COVID aprendimos que los congresos tienen que ser reales, no virtuales, face to face, porque si no se pierde mucho de este conocimiento de unos con otros y intercambio de ideas, de propuestas, etc. Muchísimas gracias y disfrutar del congreso. Tiene la palabra el doctor Emilio Sánchez Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Nefrología. Estimadas autoridades, queridos amigos, para un obetense de pro y actual presidente de la Sociedad Española de Nefrología, nada me puede enorgullecer más que estar en esta ceremonia de inauguración aquí, en mi ciudad. La nefrología española está viviendo un momento apasionante. Una situación en la que no solo destacan los avances científicos y técnicos, sino que hemos avanzado muchísimo en visibilidad. La salud renal está hoy en día en la agenda de políticos, agentes sociales, empresas y, en general, en medios de comunicación y en la ciudadanía. Quiero agradecer a autoridades como la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, del Senado de España y especialmente al Ministerio de Sanidad y, en su nombre, a la ministra Mónica García, por abrirnos las puertas de su casa y haber acogido a la enfermedad renal crónica como una enfermedad prioritaria para los próximos 4 años, con un impulso a la prevención primaria y el diagnóstico precoz y al tratamiento y, por otro lado, una apuesta clara, decidida por la diálisis peritoneal, una diálisis que para el año 2028 debe de representar el 30% de los pacientes incidentes en diálisis en España. Pero además tengo que agradecer
el apoyo de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y, en su nombre, Concepción Saavedra, amiga, compañera de facultad, ahora mi jefa, por el apoyo que me ha dado en primera persona y a la nefrología asturiana, tratando de acoger estos planes del Ministerio y que seamos la primera comunidad autónoma en abordar esta estrategia. Pero tengo que bajar aún más y dar las gracias a mi hospital, el Hospital Universitario Central de Asturias, y en su nombre a la gerente Beatriz López Muñiz, por todo lo que apuestas por mí, todo lo que me aportas y por ser un aire fresco en la gestión sanitaria. Y por eso, el pasado domingo, nos han dado el premio de gran reconocido prestigio al Hospital Público Español de Mejor Gestión. Enhorabuena, Beatriz. Debo agradecer también a la ciudad de Oviedo y, en su nombre, al alcalde Alfredo Cantelli, por abrirnos las puertas de la ciudad, por acogernos. Oviedo, capital de la gastronomía 2024, capital europea del deporte 2026 y candidata a capital europea de la cultura del año 2031. No puede ser el mejor escenario para albergar este congreso. Y gracias a la nefrología asturiana por todo lo que está aportando. Este es el Congreso de Asturias, no solo de Oviedo. Pero mi servicio está cumpliendo ahora 50 años. Agradezco a todas las personas que pasaron por el servicio, porque somos lo que somos gracias a vosotros. Y sin vosotros no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Y gracias a mi servicio que me apoya, que soporta mis ausencias, que como presidente de la SEN son muchas, y sin ellos nada de lo que estamos haciendo hubiese sido posible. Y para terminar, gracias a Manolo Gorostivi, gracias por su temblanza, por su colaboración, por sus síes, por estar. Este congreso es tuyo. Felicidades. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Beatriz Domínguez Gil González, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes. Muchas gracias, señora consejera, alcalde de Oviedo, resto de autoridades, queridos colegas de la SEN, de ALCER, de SEDEN. Es un verdadero orgullo participar en esta mesa, porque creo que lo han destacado ya todos los participantes. Estamos trabajando ya durante muchos años como equipo, como un gran equipo que en la medida de nuestras posibilidades hemos ido construyendo las cosas de tal manera que la nefrología, como comentaba nuestro presidente, está en la política sanitaria, está reconocida por primera vez a nivel internacional y a nivel nacional de una manera muy visible. Este año en la Asamblea Mundial de la Salud se adopta por primera vez la resolución 78.6 centrada en la enfermedad renal. Este año la estrategia de cronicidad del Ministerio de Sanidad, como comentaba Emilio, ya reconoce la enfermedad renal, que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza porque la enfermedad renal no aparecía en la estrategia de cronicidad previa. Por lo tanto, conseguimos visibilizar la enfermedad renal a nivel internacional y a nivel nacional, con unos mensajes y unas líneas estratégicas muy claras. Por supuesto, prevención, diagnóstico precoz, intervención que ralentice la evolución a la enfermedad renal crónica avanzada y terapias sustitutivas domiciliarias. A Emilio le gusta hablar de la diálisis peritoneal y a mí me gusta hablar de trasplante. El trasplante tiene que ser siempre la primera opción y el trasplante de vivo la primera opción, y espero que esto lo consigamos. ¿En qué estamos trabajando desde la ONT? Es lo que me gustaría compartir con todos vosotros y, por supuesto, de la mano de la SEN, de la SEDEN y con una plena participación de ALCER. En breve vamos a presentar la Estrategia Nacional en Donación y Trasplante con una línea estratégica muy específica que reconoce uno de los problemas que tenemos en el ámbito del trasplante renal, no el único, pero un gran problema. Hemos conseguido unas excelentes tasas de trasplante, las mayores del mundo. Hemos conseguido trasplantar pacientes complicados, pacientes hiperinmunizados. Hemos celebrado hace poquito, hace unos días, el 10º aniversario del programa PATI, pero tenemos extraordinarias diferencias entre comunidades autónomas en el acceso al trasplante.
Todas lo hacemos muy bien, estaríamos en primeros niveles en cualquier comparación internacional, pero hay diferencias que tenemos que pulir, matizar y la responsabilidad es nuestra, es de los profesionales, pero también del sistema sanitario, que tienen que empezar a establecer unos circuitos de trabajo y unos sistemas de control que han de funcionar. Por ello hemos puesto en marcha ya el proyecto que hemos denominado ATRAE, de optimizar el acceso al trasplante renal en España, en el que nuevamente todos los actores de la mano seguimos y vamos a seguir trabajando. Y estoy convencida de que la Junta Directiva, la entrante, va a seguir apoyando de manera determinada este proyecto tan importante. Me gustaría acabar diciendo que no estamos en Oviedo por casualidad ni en Asturias por casualidad. Aparte de que tengo raíces asturianas, toda mi familia paterna es asturiana, estamos en Oviedo por un motivo muy concreto. Nuestro presidente, por supuesto, es de aquí, pero Oviedo creo que, y Asturias, nos hace ver cómo se debe abordar un problema de salud pública de primer nivel como es la enfermedad renal, con una estrategia de abordaje integral de la enfermedad renal y además una comunidad autónoma y un hospital en Luca que siempre destaca por su actividad de donación y trasplante. Así que mi reconocimiento desde aquí a la labor de esta comunidad autónoma y a la labor de Oviedo. Sin más, les deseo un muy feliz congreso. Como comentaba la doctora Torra, aprovechen para el networking que nos quitó el COVID y que volvemos a recuperar, porque la ciencia es importante, pero el networking y el construir entre todos lo es más aún. Muchísimas gracias. Para finalizar esta ronda de presentaciones, Asturias es especial. Y a ver en cuántas de sus comunidades autónomas un médico de a pie puede dirigirse a su consejera así. Le voy a dar la palabra a doña Concepción Saavedra Rielo, consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias, de la siguiente manera. Dice: Conchita, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, alcalde de Oviedo, presidenta de la ONT, presidente de la Sociedad Española de Nefrología, de la Federación Nacional de Alcer, de SEDEN. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, es un honor daros la bienvenida a este congreso en Oviedo, en nombre del Gobierno del Principado de Asturias, a estos 55 congresos de la Sociedad Española de Nefrología. Como ya se ha dicho aquí, somos una comunidad pequeña, somos 1 millón de habitantes, nos conocemos todos, hemos tenido una vida que se ha cruzado en algún momento y entonces nos tenemos cierto cariño. Yo quiero agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y a quien haya tenido que ver en la decisión que hayan elegido Asturias, que hayan elegido Oviedo para este congreso, un congreso tan importante cuando hablamos de nefrología, pero me van a permitir también, ya que estamos durante toda esta inauguración hablando de Asturias, que también lo haga con los míos, ¿no? A José Emilio, el presidente de la SEN, pero jefe del servicio de nefrología de Luca, y a su equipo. Son 50 años. Este año cumplen 50 años, yo creo, siendo un centro de referencia en nefrología desde el punto de vista asistencial, docente e investigador, y por lo tanto siempre eso es una labor de equipo, ¿no? No existen los avances en la sanidad si no hay un equipo detrás de ello, no solamente una persona. Y luego también agradecer a Gorostidi, al doctor Gorostidi. También siempre que tenemos a Gorostidi trabajando en algún proyecto en Asturias, hay rigor, hay compromiso y hay excelencia. Por lo tanto, gracias. Y también a Rogelio, de Alcer Asturias, que tengo que agradecerle que siempre tiene una relación con la Consejería y con el Servicio de Salud y nos impulsa constantemente para que sigamos avanzando y sigamos haciendo cosas. Es un congreso importante, digo, uno de los más importantes en nefrología, porque son 1.500 nefrólogos y expertos. Aquí se va a compartir, como siempre, conocimiento, experiencia, innovación, creatividad. Y creo que de aquí van a salir muchas cosas buenas y mucho hablar de futuro. Nosotros en Asturias la nefrología sí la tenemos como algo que es quizá principal dentro de nuestras líneas estratégicas. ¿Y por qué? Bueno, primero tenemos una infraestructura muy potente, hemos ido avanzando, aumentando recursos.
Tenemos un servicio de nefrología en cada uno de nuestros hospitales en Asturias. Son 8 hospitales, desde el más grande Luca hasta el más pequeño comarcal. En todos ellos hay servicio de nefrología, hay unidad de hemodiálisis. Lo complementamos con la red hospitalaria pública, con centros concertados en Gijón, en Oviedo. Y todo ello está relacionado con que nosotros somos la comunidad más envejecida de España y me dicen que en unos pocos años la región más envejecida de Europa. Como comprenderán, nosotros tenemos especial interés. Ahora mismo en Asturias hay 1.620 personas que viven en Asturias gracias a un tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis, trasplante renal o diálisis peritoneal. Hace 30 años hablábamos de mucho menos de la mitad, hablábamos de 631. Y esto es algo que se está hablando de una pandemia silenciosa, ¿no?, con la enfermedad renal, y es así. Es una pandemia silenciosa porque va a afectar a un número importante. Ahora mismo se dice que afecta, ¿no?, a un 15% de la población. Estamos hablando de 7 millones de personas en España. En Asturias hablamos de que el tratamiento renal sustitutivo afecta a 241 por millón de población, que es la más alta del país, por lo que os decía antes del envejecimiento de la población. Por lo tanto, para nosotros es una obligación avanzar en toda la estrategia en relación a la enfermedad renal, en todo lo que es prevención, detección precoz y hábitos de vida saludable. Hemos mejorado, o sea, aparte de todo esto hay noticias positivas, ¿no? El trasplante nos ha permitido alargar la vida de nuestros pacientes y eso todo se lo debemos a los profesionales que trabajáis en los servicios de nefrología, porque personas que antes hablaban de una década de vida, ahora duplicamos o triplicamos su esperanza de vida y yo creo que eso es mérito de todos vosotros. Y en Asturias queremos mirar al futuro. Y mirar al futuro significa hablar de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que siempre es importante dirigir, ¿no?, cuáles van a ser nuestras líneas estratégicas, y son 3. Una es la diálisis peritoneal, la diálisis domiciliaria. Otra es el diagnóstico precoz de la enfermedad renal y la tercera es seguir avanzando en el trasplante renal. La diálisis domiciliaria, bueno, estoy segura de que ustedes la conocen y la manejan muchísimo mejor que yo. A mí lo que me dicen es que, bueno, te permite hacer una vida normal a esa persona, incluso tener vida laboral, y desde el punto de vista del paciente, bueno, pues eso es una gran mejoría para lo que es su calidad de vida, ¿no? Y luego reduce el impacto ambiental. Es algo que me ha llamado la atención. Consume un 80% menos de agua, un 93% menos de electricidad y genera un 60% menos de gases efecto invernadero. O sea que creo que tenemos que avanzar hacia allí. El objetivo es un 25% compartido por el Ministerio de Sanidad y la SEM, pero nosotros ya estamos en ese 25% en Asturias. Nuestra idea es avanzar a un 30%. Queremos ir un poco más allá en Asturias. El diagnóstico precoz de la enfermedad. A veces tenemos esa enfermedad, no somos conscientes y ahora mismo hay tratamientos que inicialmente pueden mejorar espectacularmente el avance o reducir espectacularmente el avance con buenos resultados. Por lo tanto, es algo fundamental para nosotros. Y eso es un programa de cribado en el cual, con un simple análisis de sangre y un análisis de orina, podamos a la población de 60 años hacer un diagnóstico precoz. Asturias se compromete con ello, con ese cribado poblacional. No sé si eso es un cribado poblacional como tal, pero bueno, con esa posibilidad de hacer un diagnóstico precoz en toda nuestra población de 60 años en Asturias. Y por último, debemos seguir avanzando en el trasplante. Como decía Beatriz de la ONT, la presidenta de la ONT, es la primera opción, ¿no? Nosotros hacemos unos 70, 80 al año, este año llevamos unos 60, pero sabemos que tenemos mucho camino por recorrer y tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Bueno, yo voy a finalizar diciendo que agradezco a los profesionales, no solamente de Asturias, sino a todos los profesionales de todos los servicios de salud, todo este camino que se ha recorrido, todos esos avances, todo lo que nos queda por recorrer, desde luego no se podría hacer sin vuestro compromiso y sin vuestro trabajo diario. Por lo tanto, creo que las decisiones y el trabajo que nos queda por delante depende de vosotros, pero también de las administraciones y de los pacientes. Si hacemos un conjunto de las 3 partes, estoy segura que el avance va a ser mucho más rápido. Así que espero que tengan un congreso fructífero y quedan inauguradas el 55 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Muchas gracias. Invitamos a nuestras autoridades de la mesa a bajar a los asientos de la sala
porque a continuación vamos a seguir con este acto inaugural y le voy a dar la palabra a la doctora Chus Puchades, secretaria de la Sociedad Española de Nefrología, para proceder a la entrega de premios, ayudas y becas de la sociedad. Chus. Muchas gracias. Vale. Pues como todos los años pasamos a la sección de becas y ayudas que se han concedido este año. Como son varios a los que se les ha adjudicado, haremos una foto común al final cuando acabe de nombrarlos a todos, por no alargarlo demasiado. La primera es la beca de la Fundación Senefro para estancias de residentes en centros extranjeros. Esta beca en concreto todavía está abierta la convocatoria, que finaliza el 30 de este mes, con lo cual todavía no se puede anunciar los beneficiarios, y es, como digo, las becas para estancias de residentes en centros extranjeros. Bien, pasamos a las que sí que están ya adjudicadas. Las primeras son las ayudas para estancias de socios SEN en otros centros. Los beneficiarios este año son el doctor David Cucciari, que irá al Brigham and Women's Hospital de Boston, y a la doctora Leire Madariaga Domínguez, que hará la estancia en el Boston Children's Hospital. Estas estancias son de 12 meses. Las siguientes ayudas son las ayudas a la investigación en nefrología 2025. Se han concedido a los siguientes: a la doctora Ana Solá Martínez, del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, al doctor Juan David González Rodríguez, del Hospital General Universitario Santa Lucía, de Murcia, al doctor José Manuel Valdivielso, de IRB Lleida, doctora Gloria Álvarez Llamas, de Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, doctora Noa Carrera Cachaza, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, doctora Fátima Guerrero Pavón, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. En general, se han recibido, conforme a las bases, 40 solicitudes en total. La tercera sección de ayudas son las ayudas a la investigación en patología glomerular. Este año se ha concedido, en cuanto a la especialidad de nefrología, a la doctora María José Soler Romero, del Hospital Universitario Vall d'Hebron, y en la especialidad de patología al doctor Pablo Javier Carnata Ortiz. La siguiente ayuda es la ayuda que se inició el año pasado, es la ayuda Manel Vera a la investigación en diálisis peritoneal. Es una ayuda con la que contamos con la colaboración de PALEX, de Bantive y de la propia Sociedad Española de Nefrología, y este año ha sido elegido el doctor Aleix Cases Amenós, de la Fundación Clínic i DIVAPS de Barcelona. Y en último término, y este en concreto por segundo año consecutivo, las ayudas a Alberto Tejedor a la investigación en trastornos hidroelectrolíticos y ácido base ha quedado de nuevo desierta, al igual que pasó el año pasado. Y la última ayuda también, ayudas a la publicación de trabajos científicos 2024-2025, ha quedado igualmente desierta por no haber recibido ninguna solicitud. Pues si están presentes en la sala, invitaría a que subieran al escenario pues, para una foto conmemorativa.
Este año hemos convocado la 4ª edición del Premio Periodístico sobre Enfermedad Renal. Es un premio que en el que se convocan trabajos publicados en relación a la nefrología, a la enfermedad renal, más allá del ámbito científico, sino en medios generales, un poco para difundir y que esto tenga un alcance más allá de nuestras propias publicaciones, ¿no? Recibimos, la verdad, muchos trabajos muy interesantes. El jurado está compuesto por miembros de la Sociedad Española, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología, miembros de la Junta Directiva de SEDEN, de ALCER y de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica. Y este año el premio ha recaído en el trabajo de Es más barato, da mejores resultados y los pacientes se sienten mejor, pero solo 1 de cada 5 se dializa en casa, del periodista de El País, Pablo Linde, al que invito a recoger el premio. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haber elegido mi trabajo entre los muchos que se han presentado para ser premiado, y gracias también al periódico El País, que es mi periódico, que me da el tiempo y la libertad para poder profundizar en este tipo de temas, y soy muy consciente de que sin ese escaparate pues probablemente no recibiría reconocimientos como este. En este caso, para mí es bastante personal porque en mi vida está muy presente la enfermedad renal. Mi padre lleva 2 años trasplantado, así que cuando escribo de estos temas, de vuestros temas, pues sé bien de lo que hablo. Muchas gracias. Y bueno, en consecuencia de la cantidad de trabajos recibidos y la calidad de los mismos, pues nos vimos motivados a hacer una mención especial también al artículo de Ángeles Durán, publicado en el diario.es, de la coincidencia que reunió al bebé y al cirujano que lo operó 43 años después. Y por último, y después de la experiencia que tuvimos en Valencia y que motivó pues, una ayuda social más allá del ámbito de la nefrología, pues este llamamiento hizo que nos motivara a que, dado que celebramos un congreso de una cierta magnitud en una ciudad, pudiéramos contribuir socialmente en la ciudad donde se celebrara, de alguna manera, y dejar una pequeña huella de la nefrología, no solamente en el ámbito nefrológico, sino más allá, en gente y en instituciones que pudieran necesitarlo. Entonces, por ello, bueno, pues es el segundo año que hacemos este tipo de donación, y el comité local, y de acuerdo presentado en Junta Directiva, pues se decidió la propuesta que ellos nos presentaron, dar esta ayuda de los beneficios del Congreso, en este caso a Fundación EDES. Se ha concedido una donación de 13.000 euros a esta fundación para apoyar su programa de formación y empleo que desarrollan para mejorar oportunidades y calidad de vida de las personas con discapacidad en el occidente de Asturias. Bueno, pues ya están informados de esta ayuda y, en principio, esto es todo. Muchas gracias. Le vuelvo a dar la palabra al doctor don Emilio Sánchez para que haga la presentación de nuestra extraordinaria, en todos los sentidos, conferencia inaugural del Congreso. Muchas gracias, Manolo. Hace solo un año estábamos celebrando este congreso en la ciudad de Valencia. Solo una semana después que una dana trágica cegase la vida de más de 230 personas. Y allí, en aquellas circunstancias, fuimos conscientes, si no lo éramos ya, de la vulnerabilidad
de las personas con enfermedad renal crónica. Y a partir de ese momento, un nutrido grupo de nefrólogos, pero también acompañados de enfermeras, de los propios pacientes, pensamos que teníamos que elaborar, que era necesario elaborar un plan de contingencia y emergencia para atender y para priorizar la salud renal. Fruto de ese esfuerzo se ha elaborado el Plan de Contingencia y Emergencias para las personas con enfermedad renal que se va a presentar en este congreso. Y queríamos para ello que nadie mejor que una de las personas que más ha trabajado en la elaboración de este documento, el doctor Jesús Hernández Vaquero, nefrólogo, militar, trabaja en el Hospital Gómez Ulla y experto en catástrofes y emergencias. Nadie mejor que él para hacer la conferencia inaugural en la que queremos compartir con ustedes toda esta situación y este plan. Jesús, cuando quieras, un placer. Con su permiso, autoridades, señoras, señores, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación para esta charla inaugural del Congreso a la sociedad. Vamos a intentar reflexionar cómo impactan las situaciones de emergencia en la población de enfermos renales. No tengo ningún conflicto de intereses en este tema. Bueno, pues las emergencias y las catástrofes no esperan el momento oportuno, llegan sin avisar. En instantes, la rutina asistencial se desvanece y se muestran nuestras vulnerabilidades frente a un determinado riesgo. Todos recordarán imágenes del terremoto de Japón de 2011, un ejemplo de cómo incluso un país altamente preparado puede enfrentarse a un evento que desafíe sus previsiones. Pero no todos los eventos a los que nos podemos enfrentar van a ser una catástrofe. Puede haber algunos desgraciados, algunos dolorosos. La diferencia entre un evento que provoque una catástrofe y cualquier otra circunstancia va a ser que cuando impacte en nuestra sociedad su evolución vaya a provocar el caos y a aumentar el desorden que reine en ese momento. Pero yo soy una persona optimista. Y todos sabemos que en la naturaleza, hasta los procesos más aleatorios y caóticos, cuando se estudian, presentan patrones reproducibles. En el caso de las emergencias y catástrofes, lo primero que nos vamos a encontrar es una súbita desproporción entre las necesidades y los recursos que tenemos disponibles para afrontar la situación que se haya creado. Y cuando estas necesidades superan el nivel de organización que tenemos preparado en nuestra sociedad, lejos de evolucionar hacia la solución, van a evolucionar hacia el caos y hacia aumentar la entropía. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Bueno, pues como mi abuela decía y la sabiduría popular aconseja, empezar a ordenar por algo pequeñito para luego poder ordenar todo el cajón desastre que nos encontremos. Y esto en emergencias va a significar que en lugar de permitir que la emergencia evolucione a su libre albedrío, afectando a la población, a los servicios de manera exponencial, imposibilitando su recuperación, inyectemos pequeños impulsos organizativos, secuenciales, autónomos y coordinados que permitan que se rehabilite la sociedad afectada. Esto en emergencias lo conocemos como efecto de multiplicador. Desgraciadamente, sabemos que nos tenemos que enfrentar a algunos elementos que, al contrario, van a multiplicar el efecto de las catástrofes en nuestra sociedad. Estos van a ser el incremento de la población urbana en zonas de peligro ambiental, la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras económicas y tecnológicas, la degradación de los ecosistemas y el incremento de los fenómenos meteorológicos adversos. En el Sistema Nacional de Protección Civil que contamos en nuestro Estado se articula en torno a una serie de planes territoriales que hablan de cómo enfrentar las situaciones de emergencia que tengamos en determinados territorios o bien frente a algunos riesgos más singulares, como pueden ser maremotos, el riesgo sísmico o el volcánico. Pero no busquen aquí ningún plan de contingencias para los enfermos renales. No busquen aquí ningún plan de contingencias para los diabéticos, para los niños, ni para ninguna población susceptible de sufrir más el riesgo al que estén enfrentados. Y este planteamiento en medicina de emergencias nos obliga a decidir
a decidir cuándo y dónde tenemos que emplear los escasos recursos para aumentar la supervivencia de la mayor cantidad posible de población afectada por la emergencia a la que nos enfrentemos. En este escenario en el que nos va a tocar elegir dónde poner nuestros recursos, probablemente no terminen muy bien paradas las poblaciones que tengan una enfermedad previa, que sean dependientes de gran cantidad de recursos o que sus patologías sean complicadas de manejar. ¿Conocen alguna población de enfermos que cumpla estas características? Pues efectivamente, los enfermos renales. Los nefrólogos podemos mirar hacia otro lado, podemos no involucrarnos en las emergencias, podemos pensar que la nefrología y las urgencias son cosas que no se deben de mezclar. O, por el contrario, podemos dotarnos de las herramientas para nosotros actuar sobre los pacientes renales cuando se producen las emergencias y además dotar a los servicios de emergencia de aquellas herramientas que les permitan atender mejor a nuestros pacientes. Por lo tanto, tendremos que hacer una fase previa de análisis de qué riesgos nos tenemos que enfrentar, una planificación de las emergencias a las que pueden ser susceptibles de acaecer en nuestra comunidad y luego de unas medidas que tengamos que implementar cuando llegue el evento, la catástrofe a la que nos tenemos que enfrentar. Todo ello para conseguir una recuperación cuanto antes y de la mejor manera posible. Vamos a analizar muy brevemente cuáles son los riesgos y cómo impactan en la población de enfermos renales. Pues miren, en el 2024, en el sur de Brasil, hubo un episodio de lluvias torrenciales que anegó toda la cuenca del río Jacuí. Hasta 46 centros de diálisis se vieron afectados. Todos comunicaron problemas para el acceso de los pacientes a los centros de diálisis. Comunicaron también problemas con los suministros eléctricos y de agua. Realmente pocos pacientes tuvieron que ser evacuados a otros lugares para recibir continuidad asistencial, pero la mayor lección aprendida que se saca de esta experiencia de los compañeros brasileños es que no disponían de un plan que unificara la respuesta de todos los centros a la hora de enfrentarse a una catástrofe, a una emergencia. ¿Y qué ocurre con los terremotos, que son otro de los catástrofes que más impacto tiene sobre una sociedad? Pues miren, que a diferencia de los eventos climatológicos, aparecen de manera súbita, no avisan, y tienen un impacto muy grande sobre infraestructuras. Nosotros dependemos en mucha medida de las infraestructuras para dar servicio a nuestros pacientes y los terremotos van a ser uno de los que más impacten sobre tanto las infraestructuras de comunicaciones como las hospitalarias y sanitarias. También sabemos que los pacientes en diálisis peritoneal resisten mejor en estas catástrofes, son menos dependientes de esas infraestructuras que están afectadas, pero por el contrario sabemos que va a haber un elevado número de pacientes que van a requerir de nuestra atención nefrológica. Pacientes atrapados en los escombros durante muchas horas sin acceso al agua y al alimento van a presentar patología renal. Hasta el punto que podemos utilizar un índice entre el ratio de nuevas diálisis por cada 1000 muertos que se registre en un terremoto para saber cómo de resiliente es una sociedad que se ha enfrentado a un evento de estas características. Miren, en Turquía en el 99 hubo un terremoto en el que se registraron 27 nuevas diálisis por cada 1000 muertos, mientras que en Siria en 2023 solamente se registraron 8 nuevas diálisis. En Siria en ese momento había una guerra civil y los servicios sanitarios y de emergencias eran casi inexistentes. Tenemos que saber que la necesidad de diálisis va a aumentar y que esto es un éxito de los sistemas de salud. Y no se nos puede olvidar que también van a estar afectados los niños. Los niños van a presentar lesiones más graves, tienen más cantidad de cabeza que de cuerpo, se pueden proteger menos, tienen menos capacidad para defenderse y para buscar abrigo. En el terremoto de Turquía en 2023, en uno de los centros que atendió la zona más cercana al epicentro, se atendieron casi 1000 niños. De ellos, 314 presentaron criterios de radiomiólisis y hasta 189 requirieron al menos una sesión de diálisis durante el tratamiento que recibieron en estos hospitales.
Y fíjense, otra cuestión. En otro centro que también atendió a pacientes de este siniestro, hasta el 50% de los niños que llegaron al servicio de urgencias presentaban hipo o hipernatremias. Las hipernatremias nos pueden parecer más razonables porque son personas que han permanecido debajo de los escombros durante un tiempo sin acceso al agua, pero fue entre el grupo de los niños hiponatrémicos aquellos que más requerimiento de uso de los servicios sanitarios necesitaron y hubo mayor tasa de requerimiento de fasciotomías en este grupo de niños. ¿Y qué decir de los conflictos armados? Un evento catastrófico que de natural no tiene nada. Aparte de afectar a la población y a los servicios esenciales, va a degradar el ecosistema de una manera que no se produce en ningún fenómeno natural. Bueno, pues podemos analizar qué es lo que ha ocurrido en Ucrania durante estos años. Y fíjense, los nefrólogos ucranianos se dieron cuenta de que las necesidades desde el punto de vista nefrológicas aumentaban en todo el territorio ucraniano, ya fuese en primera línea del frente o más retrasado. ¿Qué dificultades encontraron? Pues miren, dificultades logísticas, claramente, tanto de transporte para los pacientes como de seguridad de los mismos a la hora de acudir a los centros de diálisis, a los centros médicos para recibir la continuidad asistencial que necesitaban. Se encontraron con que tenían dificultades para conseguir el stock farmacéutico infungible que se necesita para el tratamiento de nuestros enfermos y que dependían en gran medida de la ayuda internacional que les llegaba al país. También objetivaron una total pérdida de la relación sanitario y paciente. No hay cosa que altere más a la sociedad que una guerra y no podían ir los pacientes al médico ni el médico a los pacientes. Pero no solo eso, es que el personal sanitario también estaba afectado por las consecuencias de la guerra. Y además se tenían que enfrentar a frecuentes pérdidas de suministro de agua, de electricidad y de suministros básicos. Pero fíjense, en 4 meses ellos nos dicen que han conseguido vivir en una nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos en estos 4 meses? Pues fíjense, en este poco tiempo ellos establecieron canales de comunicación alternativos con sus pacientes. Utilizaron WhatsApp, Viber, Telegram para organizar grupos de pacientes y de médicos con los cuales podían seguir realizando una especie de telemedicina con la que mantuvieron una mínima contacto con los pacientes que estaban tratando y se les podía aconsejar y seguir con su tratamiento. No dejaron de diagnosticar, crearon una herramienta para las biopsias renales poderlas interpretar a distancia. De hecho, ha habido centros en Kiev que han remitido más cantidad de biopsias durante el tiempo que dura la guerra que previamente al inicio del conflicto armado. Se encontraron con que era difícil administrar los tratamientos a los que estamos habituados, a las enfermedades renales crónicas. La ciclofosfamida, el micofenonato, el tacrolimus son difíciles de administrar en estos escenarios. Obtuvieron a través de la ayuda internacional rituximab, con lo cual consiguieron simplificar bastante los tratamientos de los pacientes. Quizás no es lo más adecuado, pero les ha servido para comunicar unos buenos resultados. Y decidieron optimizar el acceso de los pacientes a los centros de diálisis. Aunque tuviesen que disminuir el tiempo y el número de sesiones que les tenían que ofertar a sus pacientes, sí que intentaron mantener pautas de diálisis incremental y extendida que les permitieron mantener un tratamiento no óptimo, pero sí adecuado a los pacientes en las zonas de conflicto. Y lo más sorprendente, mantuvieron el programa de trasplante renal intacto, no han llegado a suspenderlo en ningún momento. De hecho, ahora mismo en Ucrania se trasplanta más que antes del inicio del conflicto. Eso sí, los estudios que están haciendo de prevalencia e incidencia de la enfermedad renal, todo hace pensar que van a tener un aumento muy significativo en su sociedad de la incidencia de la enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa con los combatientes? Pues los combatientes también hay que contar con un aumento de las necesidades nefrológicas. Miren, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante estábamos todos muy habituados a tiempos de evacuación muy pequeños. De hecho, hablábamos de tiempos de evacuación desde el punto donde se producía una herida de un combatiente hasta ponerlo encima de la mesa de un cirujano menor de 2 horas. Y esos eran los tiempos que manejábamos. Ahora mismo, en los conflictos que estamos viendo, eso es una utopía que no se puede
prever. Los tiempos de evacuación son mucho más elevados. Las heridas más prevalentes son de artillería por drones, lo que significa unas destrucciones de tejidos blandos mucho más grandes que en otros escenarios. Y el uso de torniquetes se ha extendido hasta el infinito. Se ponen muchísimos torniquetes a los combatientes. Esto lo que hace es que ha subido la incidencia de los síndromes de isquemia-reperfusión entre los combatientes. Pero yo les he dicho antes que soy una persona optimista. Entonces, lo que nos están comunicando los ucranianos es que estos pacientes que desarrollan síndromes de isquemia-reperfusión, muchos de ellos necesitan terapia renal sustitutiva de soporte, pero que su supervivencia y su salida es muy buena y que son muy pocas sesiones de soporte las que necesitan. Entre 3 y 5 sesiones es la media de los tratamientos que requieren estos pacientes. Otro éxito de la nefrología. ¿Y qué decir del trasplante? Pues en todas estas circunstancias que yo les estoy comentando, pues son los pacientes que más dificultades tienen para mantener el tratamiento inmunosupresor, más expuestos están a desarrollar enfermedades infecciosas, a desarrollar infecciones y, sobre todo, tenemos que tener claro que su tratamiento puede ser que no vaya a poder ser dado en un centro trasplantador. Tenemos que pensar que el tratamiento va a recaer muchas veces en personal que no está familiarizado con la inmunosupresión o con el manejo del trasplante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, la primera clave va a ser prepararnos. Y prepararnos va a significar aumentar la resiliencia de nuestros centros y de nuestro sistema de asistencia sanitaria. Las infraestructuras tienen que poder ser resistentes cuando venga un riesgo e impacte sobre ellas. Las acometidas de agua, los grupos electrógenos. Tenemos que tener la información clave necesaria para dar a las autoridades sanitarias y a los servicios de emergencia que permitan mantener el tratamiento de nuestros pacientes. Y tenemos que formar tanto a los profesionales como a los pacientes cómo actuar en estas situaciones. Por ejemplo, tenemos que decirles qué kit de emergencias tienen que tener los pacientes para enfrentarse a eso. Y, por supuesto, simulacros en nuestras unidades. Pero, ojo, los simulacros, si no tienen un objetivo y no se hacen con control, no sirven de nada, son simplemente teatro. Tenemos que tener protocolos que sistematicen la respuesta, que ayuden a la decisión y al triaje que les hablaba antes. Tienen que permitir el intercambio de la información adecuada entre los diferentes actores que van a responder a la emergencia. Y tienen que estar actualizados y tienen que ser actualizables a nuestro medio y escalables. Y en ello los nefrólogos tenemos que liderar esta preparación. ¿Y qué ocurre cuando impacta la catástrofe sobre nuestra sociedad? Pues que si tenemos un aviso previo podemos intentar optimizar el estado de los pacientes. Podemos dializarles antes, podemos comprobar que la información que tenemos sobre ellos es la adecuada, podemos comprobar que disponen de ese kit de supervivencia renal y que tenemos el stock de material adecuado para enfrentarnos a la emergencia. Y luego tendremos que responder a un montón de preguntas que nos va a hacer personal que no son nefrólogos. ¿Cuándo comen nuestros pacientes? ¿Cuándo se necesitan dializar? ¿Podemos aguantar sin dializar a determinados pacientes durante 2 días? Eso tenemos que tener la respuesta automatizada para poder ofrecerla en cualquier momento, porque de esa manera lo que nos vamos a convertir es en una herramienta transversal que se pueda aplicar en todos los planes de contingencia. Y entonces, cualquiera que sea el que esté encargado de solucionar una emergencia, independientemente de en qué nivel de decisión se encuentre, sabrá cuáles son nuestras necesidades de transporte de los pacientes, sabrá que son ambulantes o no son ambulantes, sabrá la importancia de los analizadores portátiles en los pacientes renales, sabrá por qué es importante dotar de suministros básicos centros de diálisis y centros sanitarios en los que se atiendan enfermos renales y la importancia de establecer acuerdos logísticos con las empresas que nos suministren el stock necesario para nuestros tratamientos. Y, por supuesto, sabrán esas necesidades y quizás haya formas diferentes de solventarlas que a nosotros no se nos ocurran, pero que al director de la emergencia sí. De esta manera, en lugar de ser unos meros espectadores del daño que ha producido un evento sobre nuestra sociedad, lo que estamos haciendo es aumentar la resiliencia de la misma, al mismo tiempo que estamos proporcionando un mejor tratamiento a nuestros pacientes renales. Todos son ventajas. Y luego vendrá el momento de recuperación, pero en cuanto menos haya que recuperar, pues mejor será, porque después de toda la tormenta siempre viene la calma. Para terminar,
Miren, las emergencias y catástrofes son una realidad ineludible y que van a llegar. Tenemos que fortalecer nuestros centros, la resiliencia de nuestro sistema para atender a nuestros pacientes ante estas situaciones. Y tenemos que hacer visible al paciente renal en estos escenarios de crisis. Tenemos que dotarnos como nefrólogos y técnicos de los protocolos que a largo plazo van a salvar vidas. Y tenemos que hacerlo los nefrólogos, porque estamos hablando de patología eminentemente nefrológica. Y para terminar, todas las batallas se ganan antes de lucharlas. Y quería terminar agradeciendo a la sociedad el paso adelante que ha dado, fomentando la creación del Plan Nacional de Contingencias para atención a los enfermos renales en situaciones de emergencias. Por aquí se empieza a ganar la guerra. Muchas gracias.
totalmente fuera de programa, convoco a todos los miembros actuales del Servicio de Nefrología de Luca, a todos los que han trabajado alguna vez con nosotros en Oviedo, en Asturias, y fundamentalmente a los miembros jubilados del servicio, a subir a hacernos una foto conmemorativa. Por favor.